¿Te imaginas a un poderoso emperador viviendo como una bestia salvaje, comiendo hierba y sin hablar con nadie durante años? Esto no es una historia inventada. Es un episodio real y estremecedor registrado en las páginas de la Biblia. El protagonista es Nabucodonosor, el temido rey del imperio babilónico, el hombre más poderoso de su tiempo. ¿Qué hizo para que Dios lo humillara de esa forma? ¿Por qué el Creador permitió que un monarca se convirtiera literalmente en un animal? Esta historia va más allá de la locura. Es una lección divina sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Nabucodonosor fue el constructor de uno de los imperios más espléndidos de la historia antigua. Babilonia, bajo su gobierno, se convirtió en una joya de la arquitectura y del poder político. Él fue quien ordenó construir los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También lideró conquistas militares exitosas, incluyendo la toma de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación del pueblo judío a Babilonia. Pero detrás de su gloria y majestad se escondía un corazón arrogante, convencido de que todo lo que había logrado era fruto exclusivo de su fuerza e inteligencia. Dios, sin embargo, tenía otros planes. En el libro de Daniel, capítulo 4, se narra un episodio sorprendente. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En el sueño, vio un árbol gigantesco que alcanzaba el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Era un árbol frondoso y lleno de frutos, que daba sombra y alimento a todos los seres vivientes. Pero de repente, un mensajero del cielo ordenó derribar el árbol, cortar sus ramas y dispersar sus frutos. Solo se debía dejar el tronco atado con hierro y bronce hasta que pasaran 7 tiempos. Desesperado por entender el significado del sueño, el rey llamó a todos los sabios y astrólogos de Babilonia, pero ninguno pudo darle una respuesta satisfactoria. Finalmente convocó a Daniel, el profeta hebreo que había ganado su respeto por interpretar sueños en el pasado. Daniel, al escuchar el sueño, se turbó profundamente. Comprendía que el árbol representaba al mismo Nabucodonosor y que el juicio de Dios estaba por venir. Con valentía, Daniel le explicó que si no abandonaba su orgullo y no reconocía la soberanía de Dios, sería humillado de la manera más extrema. Viviría como una bestia del campo durante 7 años. Lo más impactante es que Daniel no solo interpretó el sueño, sino que también le ofreció una oportunidad de redención. Le dijo claramente: «Oh rey, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados mediante la justicia y con tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Tal vez así se prolongue tu prosperidad». Era un llamado directo al arrepentimiento, a la humildad, a reconocer que el poder no pertenece a los hombres, sino a Dios. Sin embargo, Nabucodonosor ignoró la advertencia. Un año después del sueño, mientras caminaba por los jardines de su palacio y admiraba la grandeza de Babilonia, exclamó con orgullo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad?» En ese instante se cumplió la sentencia divina. Una voz del cielo declaró que su reino le sería quitado y que viviría con los animales del campo, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos humanos
y los da a quien Él quiere. Así comenzó uno de los capítulos más extraños y trágicos de la historia de los imperios. Nabucodonosor, el hombre que humilló reyes y conquistó naciones, fue transformado en una criatura salvaje. Vivió lejos de la civilización. Su cuerpo se cubrió de rocío. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. No se menciona que estuviera físicamente metamorfoseado, pero su estado mental y comportamiento eran los de un animal. Era una locura impuesta por Dios, una suspensión de su razón para enseñarle una verdad espiritual, que todo poder humano es efímero y que solo Dios es eterno. Este castigo no fue una simple venganza divina, sino una lección de misericordia, porque Dios no destruyó al rey, sino que lo condujo por un camino doloroso hacia la restauración. El número 7 en la Biblia simboliza plenitud, y los 7 tiempos fueron el período completo que necesitaba para aprender la lección. Al final de ese tiempo, algo extraordinario ocurrió. Nabucodonosor, desde lo más profundo de su humillación, levantó sus ojos al cielo y reconoció la majestad de Dios. Y en ese preciso momento, su razón le fue devuelta, su reino restaurado y su poder incluso aumentado. En la próxima parte exploraremos qué cambió exactamente en el corazón del rey, cómo fue su restauración y qué mensaje eterno deja este testimonio, no solo para los gobernantes, sino para todos los que alguna vez hemos sido tentados por el orgullo. La transformación de Nabucodonosor en una criatura semejante a una bestia fue mucho más que un castigo ejemplar. Era un profundo mensaje dirigido al corazón del hombre. Desde tiempos antiguos, Babilonia era símbolo de grandeza, riqueza y arrogancia humana. Este imperio, gobernado por Nabucodonosor, parecía invencible y eterno. Pero Dios quiso demostrar con claridad absoluta quién gobierna realmente sobre las naciones y quién determina el destino de los reyes. Durante esos 7 años de locura, el imperio siguió funcionando, pero Nabucodonosor ya no tenía parte en él. Sus consejeros y oficiales tuvieron que mantener en secreto el humillante estado de su rey, tratando de preservar la estabilidad del reino. Imagina lo que significaba para ellos ver a quien antes había sido admirado y temido, ahora convertido en un ser salvaje e irracional, sin más refugio que los campos abiertos y sin más alimento que la hierba del suelo. Pero este episodio extraordinario no solo afectó al rey mismo, sino que también impactó profundamente a quienes lo conocían y gobernaban junto a él. Era una señal contundente de que incluso los poderosos pueden caer y que en última instancia ningún ser humano controla realmente su destino. Los nobles y consejeros aprendieron así una dura lección sobre humildad y dependencia de lo divino. La experiencia de Nabucodonosor nos recuerda otra enseñanza fundamental de las Escrituras: la soberanía absoluta de Dios. El orgullo humano siempre ha desafiado la autoridad divina. Desde la Torre de Babel, construida precisamente en tierras babilónicas siglos antes, el hombre intentó desafiar los límites establecidos por Dios. Ahora, con Nabucodonosor, la historia volvía a repetirse en forma dramática, enseñándonos que Dios derriba a los orgullosos y exalta a los humildes. En medio de su humillación, Nabucodonosor experimentó un cambio crucial en su espíritu. Su orgullo fue aplastado bajo el peso de la realidad divina.
Su arrogancia se convirtió en una profunda conciencia de su fragilidad y dependencia absoluta de Dios. La enfermedad mental que Dios permitió no fue eterna, tenía un propósito: restaurar la razón del rey a través de la humillación más profunda posible. Al final de los 7 tiempos, exactamente como se había profetizado, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Este acto simbólico no fue simplemente una casualidad, sino un gesto profundo de humildad, arrepentimiento y reconocimiento. El rey comprendió en ese instante que todo lo que tenía, desde su inteligencia hasta su reino, procedía únicamente de la mano de Dios. En ese mismo momento, su razón volvió, y con ella, una comprensión renovada de quién era Él y quién es Dios. El relato bíblico nos narra que Nabucodonosor expresó públicamente su arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina. Sus palabras, registradas en el libro del profeta Daniel, reflejan claramente la transformación de su corazón. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él tiene poder para humillar a los que andan con soberbia. Estas palabras revelan no solo una confesión personal, sino un mensaje universal dirigido a toda la humanidad. Con la restauración de su razón, Nabucodonosor no solo recuperó su trono, sino que recibió mayor gloria y autoridad que antes. Dios lo recompensó, no por sus logros anteriores, sino por haber aprendido humildad y dependencia absoluta del Altísimo. La grandeza verdadera del rey ya no radicaba en sus conquistas ni en sus magníficas construcciones, sino en su capacidad para reconocer y adorar al único y verdadero Dios. Este dramático episodio de la vida del rey también tuvo un impacto profundo en el pueblo de Israel, que en ese tiempo vivía exiliado en Babilonia. Para los judíos, la humillación y restauración de Nabucodonosor era una señal poderosa de que Dios seguía gobernando, incluso en medio del exilio. Era una confirmación clara de que no había ningún poder humano, por poderoso que fuera, capaz de frustrar los planes divinos. Los israelitas en Babilonia recibieron así esperanza y consuelo, sabiendo que Dios no había olvidado sus promesas y que seguía actuando en la historia. La transformación del rey más poderoso del mundo en una criatura salvaje y su posterior restauración también sirvió como testimonio ante otros pueblos y naciones de la época. Babilonia, con su rey humillado y restaurado, fue un ejemplo vivo de que todos los imperios humanos, por más grandes que parezcan, están sujetos al juicio divino. Era una advertencia a todos los gobernantes de que el orgullo siempre precede a la caída y que solo aquellos que reconocen la soberanía divina pueden permanecer firmes. Este evento histórico extraordinario no es solo una anécdota impactante, sino una profunda lección espiritual para nosotros hoy. ¿Cuántas veces confiamos en nuestra propia fuerza, inteligencia o éxito, olvidando que todo lo que somos y tenemos depende enteramente de Dios? Nabucodonosor nos recuerda con claridad extrema que solo la humildad nos permite mantenernos bajo la protección divina, mientras que el orgullo inevitablemente nos conduce a la humillación. En la última parte de esta narración exploraremos cómo esta historia bíblica continúa siendo relevante en nuestros días, qué lecciones prácticas podemos aprender nosotros mismos
¿Y cómo podemos evitar caer en el mismo error que el orgulloso rey de Todililahashe, Babilonia? Nabucodonosor no es solo un personaje histórico. Es una advertencia eterna sobre el peligro de desafiar al cielo con nuestro orgullo. La historia del rey Nabucodonosor, aunque ocurrió hace más de 2500 años, sigue resonando con fuerza en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde el poder, el éxito personal, la riqueza y la autosuficiencia son constantemente exaltados. Las redes sociales están llenas de mensajes que promueven una cultura centrada en la exaltación del individuo, en la autosuficiencia y el orgullo personal. En medio de este entorno, el relato bíblico de Nabucodonosor nos confronta directamente con la realidad incómoda pero esencial. La humildad es vital para nuestra vida espiritual, y el orgullo puede llevarnos al desastre. Lo más impresionante del relato bíblico sobre Nabucodonosor es que no es una simple advertencia sobre los riesgos del poder o la arrogancia. Es un testimonio concreto de cómo Dios actúa con misericordia, incluso en medio de su justicia. Nabucodonosor no fue abandonado eternamente a su destino de locura, sino que fue rescatado después de haber aprendido la valiosa lección de que solo Dios es soberano sobre los hombres. En cierto modo, la humillación de Nabucodonosor es también una muestra de la paciencia divina, que espera a que reconozcamos humildemente nuestra dependencia absoluta de Él. Este episodio también tiene una enseñanza práctica que trasciende las épocas y culturas. Nos recuerda que todos estamos expuestos al peligro del orgullo. Cada vez que logramos algo significativo, cada vez que adquirimos poder o influencia, corremos el riesgo de atribuirnos todo el mérito, olvidando que Dios es quien nos capacita y bendice. Nabucodonosor creyó que Babilonia era fruto exclusivo de su esfuerzo y capacidad. Su pecado no fue la grandeza, sino atribuirse a sí mismo, lo que en realidad era un regalo divino. ¿Cómo podemos evitar caer en el mismo error? Primero, reconociendo diariamente que todo lo que poseemos proviene de Dios. Esta sencilla práctica de gratitud constante nos protege de la trampa del orgullo. En segundo lugar, debemos estar atentos a las advertencias divinas que, al igual que a Nabucodonosor, nos llegan por distintos medios. Amigos sabios, líderes espirituales o incluso circunstancias difíciles. Ignorar estas señales, como hizo el rey de Babilonia, puede llevarnos a situaciones extremas donde el orgullo sea quebrantado de manera dolorosa. Otra lección profunda de esta historia es que Dios puede usar incluso las circunstancias más adversas para nuestro crecimiento espiritual. La crisis del rey babilónico, aunque humillante y extrema, fue el medio por el cual Dios tocó su corazón y transformó su vida. Muchas veces las dificultades que enfrentamos no son simplemente problemas que superar, sino oportunidades espirituales que Dios utiliza para formarnos en humildad, paciencia y confianza en Él. Nabucodonosor también nos muestra que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y reconocer la autoridad divina. A pesar de haber vivido gran parte de su vida en arrogancia y orgullo, su arrepentimiento fue aceptado y recompensado por Dios. Esto nos debe llenar de esperanza, porque significa que siempre existe la posibilidad de restauración y redención, sin importar cuánto nos hayamos alejado. La historia bíblica también ofrece un mensaje muy claro sobre el destino de los imperios humanos. El gran imperio babilónico parecía invencible en su tiempo, pero eventualmente cayó.
tal como habían profetizado los profetas hebreos. Esto nos enseña que todas las estructuras humanas, por imponentes que parezcan, son temporales y están sujetas a la voluntad divina. La verdadera estabilidad no proviene del poder militar, político o económico, sino de la justicia, la humildad y el reconocimiento del dominio de Dios. Finalmente, esta narración bíblica ofrece un desafío directo a todos aquellos que tienen autoridad o poder en cualquier ámbito de la vida. Líderes, gobernantes, empresarios o cualquier persona que tenga influencia sobre otros. Nabucodonosor representa el modelo negativo de liderazgo arrogante y autosuficiente, mientras que su restauración ofrece un modelo positivo basado en la humildad y el reconocimiento de la autoridad divina. Es una invitación a ejercer cualquier poder con responsabilidad, justicia y profunda humildad. En resumen, la dramática historia del rey Nabucodonosor, transformado en bestia por la soberbia, nos deja claro que el orgullo es una amenaza constante para nuestra vida espiritual y emocional. El único antídoto efectivo es vivir conscientes de que Dios es quien controla realmente nuestra existencia. Si abrazamos esta verdad con sinceridad, nuestra vida tendrá estabilidad, propósito y verdadera grandeza espiritual. Al terminar esta fascinante historia, la Biblia deja en claro el resultado final de esta lección. Nabucodonosor recuperó su trono. Su gloria fue mayor que antes y, sobre todo, aprendió la más valiosa de las lecciones: que la grandeza humana no significa nada sin la aprobación divina. Él mismo dejó este poderoso mensaje para todas las generaciones. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Este testimonio del rey de Babilonia sigue resonando hoy como una advertencia solemne y a la vez esperanzadora. El orgullo nos lleva a la ruina, pero la humildad abre la puerta al perdón, a la restauración y al favor divino. La pregunta final para nosotros es sencilla, pero trascendental. ¿Seremos capaces de aprender de Nabucodonosor o tendremos que vivir nuestro propio camino de humillación para entender esta verdad eterna? La decisión está en nuestras manos, al igual que la elección de mirar hacia el cielo con humildad, reconociendo a Dios como la única fuente verdadera de poder y propósito en nuestra vida.